El sector de la construcción está con mucho dinamismo desde junio del 2020, en plena pandemia, motivado o traccionado en realidad por dos sectores. Por un lado, que la obra pública estuvo exenta del decreto de confinamiento desde el primer día, por lo tanto no paró nunca. Y por otro lado, simultáneamente con el decreto de confinamiento o con las consecuencias del confinamiento en realidad, empezó a haber una enorme demanda de construcción y refacción de viviendas unifamiliares. Es decir, aquella gente que reformaba la vivienda, que la arreglaba, que la pintaba, y gente que por temas de pandemia empezó a irse de las ciudades hacia las afueras, compraba un lote y se hacía una casa. Todo ese sector estuvo muy demandado de junio del 2020, sigue muy demandado al día de hoy, y la obra pública también sigue muy demandada al día de hoy. Lo que está un poco más tranquilo es la obra privada grande. Ese es el sector de obra privada grande. Pero en definitiva, toda la industria está traccionando tanto que hay ciertos indicadores batiendo récord. Por ejemplo, consumo de cemento, récord histórico, junio-julio. Por ejemplo, empleo formal cerca del pico histórico. Y así siguiendo con ladrillo, cerámico, grifería, etc. O sea que la industria hoy está pasando por un buen momento, por supuesto con las dificultades generales de la economía que todos comentamos, el aumento de precios es un ejemplo claro, pero está en muy buenos niveles de actividad. El problema de insumos importados desde dos puntos de vista. Por un lado, el insumo totalmente importado, como ejemplo, máquinas viales y sus repuestos son totalmente importadas. Por ejemplo, equipamiento para ciertas obras eléctricas o para obra de planta de tratamiento de agua, grandes bombas, válvulas, etcétera, importadas. Hay problemas de equipamiento importado y también hay problemas de algunos proveedores locales que fabrican acá, pero que tienen parcialmente el insumo importado. Ahí también tenemos problemas con esos proveedores porque nos refieren que no tienen el insumo para fabricar y en algún caso no tienen precio tampoco. Entonces hay problemas efectivamente. Y más allá de la actividad en la obra pública, Weiss marcaba recién los problemas de las obras privadas grandes, los desarrollos y demás edificios en altura que han perdido fuerza como inversión en los últimos años. Pero la ley de blanqueo, la prórroga en esta ley de blanqueo que se aprobó hace pocos días, presenta una oportunidad para este sector para volver a tomar impulso y mostrar el dinamismo que supo tener años anteriores. Le consultamos sobre esta cuestión a Gustavo Weiss y también sobre cuáles son las plazas más importantes en la Argentina. El año pasado, cuando se sancionó la ley, con una ventana muy chica de 15 días, se blanquearon 200 millones de dólares, con lo cual ahora que la primera ventana más interesante, con un costo del 5%, son 90 días, nosotros estimamos que tendría que haber un volumen muy superior a esos 200 millones y obviamente eso va a ayudar para traccionar una industria que es la industria de construcción de departamentos que está, yo diría, tranquila en este momento. Las plazas más fuertes son aquellas vinculadas a los sectores agropecuarios, es decir, las ciudades rodeadas de un campo, digamos, con gran capacidad de producción, ahí hay gente con capacidad de consumo y de compra, eso está dinámico. Otras plazas que no tienen por ahí lo que se llama el agro o lo agropecuario tradicional, pero que también tienen otras, digamos, actividades regionales, ejemplo Mendoza con el vino, ejemplo San Juan con la minería, también están traccionando fuerte. Aquellas regiones que no tienen esas características están bastante más tranquilas. Y ahora nos vamos a centrar con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en relación a los desafíos que tiene el sector para el corto plazo y también para el largo plazo. En el corto plazo nosotros tenemos un grave problema que es la inflación. La inflación desarticula todos los contratos de obra pública. Todos los contratos de obra pública tienen una cláusula de redeterminación de precio, de actualización de precio que trata de mantener constante el precio en el tiempo. Siempre decimos que la obra pública
es la única industria que pone un precio hoy y entrega el producto dentro de 2 o 3 años. Obviamente, sin una cláusula de actualización de precios, eso es inviable. Esas cláusulas que tienen todos los contratos de obra pública no funcionan con altas inflaciones. Tenemos un problema serio, lo venimos hablando con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Hay obras que están entrando en problemas concretos de continuación. Ahí tenemos un problema serio. Por el lado de la obra privada hay otro problema serio que te aumentan los precios también todos los días, con lo cual aquel que se quiere construir una vivienda o que quiere hacer un emprendimiento privado, no necesariamente una vivienda, puede ser un galpón o puede ser una fábrica, que nosotros queremos agrandar la fábrica. Bueno, con un aumento permanente de precios también es difícil calcular cuál es la inversión final. Entonces, eso es uno de los principales desafíos que tenemos. A largo plazo es mucho más complejo porque la industria privada, la obra privada está directamente relacionada con la marcha de la economía general. Entonces, si uno dice que el país se va a encaminar hacia una senda de crecimiento continuo, la obra privada va a andar muy, muy bien. Si vamos a seguir con estos vaivenes, que crecemos 2 años, caemos 3, volvemos a crecer 1, caemos 1, 2, digamos, vamos a seguir teniendo las mismas dificultades siempre. Y la obra pública pasa otro tanto. La obra pública depende de los fondos del Estado. Los fondos del Estado a su vez dependen de que la economía ande bien en términos generales y la gente pague muchos impuestos. Entonces, si esto no anda bien, la obra pública que se fondea con los impuestos innecesariamente también tiene dificultades de inversión y seguiremos, que es lo que nos viene pasando de hace décadas, a tener inversión en infraestructura muy por debajo de la necesaria. Y uno de los temas que más se ha debatido en relación a la obra pública y la relación entre las empresas y el Estado es la cuestión de la transparencia. Hemos sido testigos de procesos donde se investiga qué es lo que sucede con el uso de fondos estatales y la relación con las empresas. Esto se ve a nivel provincial y a nivel nacional y también se está trabajando desde el sector para enmarcar justamente cuáles son las maneras a través de códigos de ética de relación entre las empresas y el Estado. Le preguntamos al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción cuánto se ha avanzado en este sentido en relación a la transparencia. Nosotros en la institución hemos hecho diferentes cosas vinculadas a la transparencia, tratamos de transmitir a nuestros asociados la importancia de la transparencia, de tener códigos de ética individuales. En fin, estamos en un tema de docencia, por supuesto tenemos un código de ética en la Cámara para discutir algún problema que pueda surgir y estamos haciendo un trabajo muy importante, pero quiero señalar que también es muy importante que del lado público se haga el mismo trabajo, ¿no? Que también haya mucha transparencia en el lado público. Y para la transparencia en el lado público no es solamente un problema de lo que, cuando digo el lado público me refiero a los 3 niveles del Estado, ¿no? Nacional, provincial y municipal. No es solamente un problema de cada funcionario, es también un problema de sistemas. Cuando los sistemas de obra pública son muy discrecionales, ahí hay posibles focos de corrupción. Cuando son más automáticos, esos posibles focos de corrupción se eliminan. Tenemos que tender cada vez más a sistemas que no sean discrecionales, que sean automáticos. Hay que digitalizar mucho más y con eso también se van a ahorrar muchos eventuales problemas de corrupción.